Ecuador, one of the world's 17 most mega-diverse countries. It is World Heritage by its people and traditions. It is located on the Sunbelt, on the South American continent. The magnificent Andes Cordillera works as a natural thermometer that tempers the tough weather in the center of the planet. It is here, at the world's one, the province of Manabí, where this story starts. La vida perdura a través del tiempo. Ella es la que va tejiendo los encuentros, las relaciones, las historias. Todo lo que nos parece coincidencia estilado por su brillo. Nada ocurre sin que esta gran tejedora lo haya soñado. Estoy en la provincia de Manabí y los gigantescos ceibos son su símbolo. Al igual que los manabas amables y descomplicados, la salprieta, la tonga. En esta provincia sobreviven los paisajes ancestrales, la cultura, sus costumbres y los oficios que durante cientos de años han sido heredados de generación en generación. Esta es una zona de tejenderos por excelencia. Viva Manabí con su capital, tradicional. Arnulfo, vamos a los 107. A point, round sign with no length, area, volume, or angle. It describes any position in the space. It allows the union of two lines, the weaving bond. From the beginning of times, humans were devoted to unite periods. In the stars, they found the constellations. Stitches create stories in the weave. The world is a giant loom. Each person is a point of encounter in this weave of light, and we are all formed by AC. This geometric pattern is repeated in all living beings. It expands in a coil and generates new circles. It forms the prime of life in threes. When I saw a fine Montecristi hat, I discovered the seed of life drawn on the top. The sea, the beginning of life, representation of abundance and movement. The peoples that live on the shore are adventurous par excellence. Son pueblos pesqueros. Son pueblos que están a las orillas del mar y desde luego hay productos que tienen que extraerlos del mar. El mar les comienza a dar productos. Entonces la tierra les da el palo de balsa. Eso hace también que estos pueblos adquieran poder en su entorno. Hay variedad de anclas. Incluso tenemos unas que usaban las personas para poder irse hacia las profundidades del océano, especialmente en todo lo que es la isla de La Plata, en la isla de Salango, a recoger lo que fue motivo, ¿no?, de uno de sus objetos más rituales, que fue la concha Spondylus.
Los arqueólogos han podido constatar que en la zona de lo que hoy es la costa ecuatoriana han existido grupos humanos desde hace aproximadamente 8.000 años atrás y progresivamente han ido hallando en diferentes épocas evidencias o representaciones de figuras humanas que tienen elementos ornamentales sobre sus cabezas. The sun, god of the pre-Hispanic people, vital warmth, direct connection with nature. Estos pueblos de la costa manabita les toca vivir y bendecir el sol. Unos días bendecimos el sol y otros días nos escondemos del sol. El sol es implacable. Para ellos, cubrirse del sol era sumamente importante. En figurines de la cultura jamacuaque podemos nosotros evidenciar el uso de sombreros para la protección de la gente de mar. Although it seems correct to say that pre-Hispanic people weave toquilla straw hats for sun protection, the theory has not been fully confirmed. Archaeological and historic proof is plentiful, but there are no physical remains of straw hats before the Spanish arrival. Archaeologists use as evidence figures with head ornaments. La posibilidad era que estos ornamentos pudieran haber sido hechos de fibras naturales. Hasta ahora, la arqueología no ha emitido un informe escrito y oficial que confirme el hallazgo de algún elemento que señale que eso es así. El padre José María Cobos, en 1534, cuando está ya en estas tierras, él se admira de unos objetos que recubren la cabeza de estos indios, ¿no? Que son como alas de murciélago, dice clarísimo, alas de vampiro, como son unas alas de vampiro. Y que les pregunta a los indios de qué está hecho eso. Y los indios le dicen que es con hilos de la piel de murciélago. El padre se queda loco y comienza a averiguar, ¿no? Hasta dar más tarde con una palma, que era la que les proveía a estos indios, ¿no?, la fibra para poder tejer. The earth, element that sustains life. The ancestral inhabitants of Manabi used the zone's red clay and masterfully built these figures, which are nowadays interpreted by international experts. Allí esa mujer está usando las pavitas que la hacemos hasta hoy día. Esa es una pavita, si la observamos bien. Es una mujer con sus adornos propios, sus aretes, sus collares, sus brazaletes, una falda que está usando y desde luego su sombrero. The designation of origin is the stamp of a product. It's like an ID number. This document says where it comes from, who makes it, what is the history that makes it special. A product must pass some tests in order to have a designation of origin, DO. Not any product can get this stamp. It should be unique in the world. It should belong to a specific geographic region. It should be prepared with traditional knowledge, and it should be made of a unique material. The designation of origin will be granted to the element that meets all these requirements. This designation gives added value to the product, as it acts as a diplomatic passport which allows the element to be introduced in any market with greater prestige. Montecristi's hat is the first plant-derived craft which has a DO granted by the Ecuadorian Institute of Intellectual Property. This stamp acts as an international guarantee.
Después de 8 años fuera de mi país, regreso para visitar las comunidades más antiguas y de mayor tradición de tejido de paja toquilla. Viajo por el Manabí profundo, conociendo sus caminos y sus secretos. O sea, no hay mucho movimiento en cuanto a clientela, ¿verdad? Es un día como para más bien dejar preparado todo para mañana, dejar picando, se deja todo organizado porque nuestro día fuerte es el domingo. El día domingo elaboramos entre 10 y 12 personas. La tradicional es la de gallina, pero como nosotros tenemos variedades de seco, ¿verdad? Hay chivo, pato, gallina, pero también preparamos la tonga. Se nos ocurrió prepararla también con longaniza, porque queda muy bien con el maní. Cuando estuvo el mundial, a mi esposo se le ocurrió hacer tricolor y la gente por la novelería, porque se ponía longaniza, se ponía pato o gallina y chancho. Así le dé el ingrediente secreto, la sazón es lo que vale, lo que cuenta, ¿no? Entonces, se prepara un seco con cebolla, con pimiento, ¿verdad? Se le pone el aliño, se le da color y se pone a cocinar. Preparamos con gallina. Entonces, la gallina es un poquito más dura porque para el seco la compramos un poquito más dura, entonces tiene que cocinarse, ¿verdad? El maní, ¿verdad? Que viene en pasta, el maní recién molido, que se lo disuelve y también se le pone pues un poquito de cebolla, un poquito de pimiento y se lo pone a cocinar. Se le pone una pizquita de sal y azúcar, porque el azúcar es la que le da el sabor al maní. La tonga es típica porque, por ejemplo, en lo que es el campo, en la montaña, ¿verdad? Mucha gente que tenía que elaborar lejos, tenía por costumbre llevar la comida, ya sea el seco de gallina o cualquier otro tipo de comida, envuelto en hoja de plátano. De ahí nace la tonga. Aquí viene mucha gente, a nosotros nos visita, a veces vienen amigos y nadie se va sin comer, y eso yo creo que es lo que caracteriza al Manaba. Decía mi abuelita, nunca debe de faltar, aunque sea un plátano asado para el peregrino, porque cualquiera pasa con hambre y aunque sea un platanito asado le damos con lo que hay. Fine hats are one of its symbols, and to acknowledge it, in 2007, the Ecuadorian Institute of Intellectual Property granted it with the designation of origin. In our country, this is the first handcrafted product made from a plant that received a DO. The Montecristi stamp relates to fine toquilla hats made in the province of Manabí, which borders to the west with the Pacific Ocean, to the north with the city of Manta, to the east with the city of Porto Viejo, and to the south with the Jipijapa canton. All these cantons are next to Montecristi. These hats are woven with stories, emotions, and knowledge. Human factors are undeniable. Traditional techniques are used to make them. The straw must be harvested, washed, dried, flattened, cooked, smoked, washed, dried, and woven as the grandfathers and grandmothers of at least 4 generations behind did. The natural component is also essential in the DO. The straw must be Carludovica palmata, Ruiz and Pavon from the Cyclantaceae family. It must be planted above 25 centigrades in wetlands with heavy rainfall, with a pH between 5 and 6%. This is why mountain lands are recommended. Finally, craftsmen who weave the hats
must be associated and must belong to the Montecristi community and contribute to the local community development with their profits. En la actualidad tenemos 35 estudiantes desde los 15 años hasta los 65 años. Lo más importante es el aprendizaje en el tejido del sombrero propiamente. Entonces contamos con 4 monitores que son del sector, que tienen una vasta experiencia en el tejido. All coastal towns have a similar reality. Time passes riding on a mule or a horse. Infrastructure is scarce, and they are always waiting for promised utility. The weaving school changed the mentality of the people of Pile. It cheered their spirits and boosted their self-esteem by providing them with an opportunity to become professional. Aquí en el pueblo casi todos tejemos porque esto lo llevamos por tradición, por herencia ancestral. Como se estaba perdiendo este trabajo artesanal, se vieron la necesidad de que aquí tenía que haber un centro para continuar con este arte. Ellos primero empiezan con armar, practicar el armado. Y ahí ellos van aprendiendo y empiezan a rajar la paja, a seleccionar la paja. De que ya saben ellos eso, ahí ya le doy paja para que ya rajen ellos mismos y armen y tejan su sombrero. Hay unos que vinieron desde cero, no sabían nada, la mayoría. Y sí han salido adelante. Porque aparte de la tecnología del oficio, ellos también tienen capacitaciones como marketing, comercialización, contabilidad básica. Se les va a acreditar como maestros artesanos en el tejido del sombrero de paja toquilla. Yo soy un tejedor de paja toquilla. Mi familia lo mantengo, digamos, con lo que yo sé, haciendo sombrero. Ningún artesano o ningún tejedor hace un mismo sombrero. Que no digo, ni la misma persona lo puede hacer 2 sombreros iguales. Tener esa denominación, entonces el sombrero va a tener las posibilidades de seguir rompiendo barreras, ¿no? The machete is one of the symbols of Manaví, not only because of freedom, of the Montonera and the Alfaro Revolution, but because it is the main working instrument in the field, and people from Manaví, the Manabas, are great farmers. Jorge Carranza Holguín, me dedico a la agricultura. Jorge Carranza is the patriarch of one of the most representative weaver families of Pile. His interest in straw starts with the plant's sowing and care. He owns the zone's largest toquilla plantation. Nosotros que somos montuyos sabemos, yo le digo a mis hijos, la planta es igual que nosotros. Si ustedes cortan esta aquí, le echan una gomita, yo le digo, esa gomita es como cortarse el dedo y le echar la sangre, es igual. Es como nosotros mismos lo hacíamos, lo vestimos, comemos, dormimos, descansamos, todo eso. Esa mantención. Porque si usted no lo limpia, se pone montarral, se acaba.
Y se va limpiando, pues se va haciendo hasta que ya llega el tiempo de producir. La patoquilla se siembra, ¿no? Después que se saca, por ejemplo, como ustedes dicen, esta cepa se saca y ya se planta donde no hay, la mata. Yo cuando primero son nada más sembré como unas 4, unas matitas poquitas, pues. Sino que yo aumenta y aumenta y aumenta la planta, siembra y siembra. Ahí aumentando el sembrío. Esta planta es todo el tiempo que usted está cogiendo producto, todo el tiempo. Cuando las lluvias se amenoran, no hay casi lluvia, sí hay ya poca utilidad. Pero cuando hay lluvia, usted cogió hoy día, estamos 8 días, 12, 15 días, ya viene, coge otro cesto bastante. These mountains' land, moisture and altitude make the fibers special. Besides, the local geographic gifts, traditions transmitted from one generation to another add to the advantages. Los papás de antes eran serios. Y a mi papá le gustaba la agricultura bastante. Bueno, él tenía sombrero no buenos, sombrero grueso, es más barato. Mis hijos todos saben tejer, todo. Los que están en España, los que están en Venezuela, todo. Y bueno, tejen bueno. El sombrero quedó un tiempo que la gente no tejía porque ya estaba, el precio muy malo, no alcanzaba para nada. Y ahí se fue yendo la gente y este trabajo no alcanzaba para uno vivir. Ahora que ya está mejorando, ahora sí. ¿Por qué no alcanzaba? Porque no estaba este sombrero en Montecristi, no estaba como ahorita, ya miren, todo el mundo está. Y llega bastante gente de otra parte a buscar sombrero. El toquillar lo tengo mantenido porque me da para comer y algo, para cualquier cosa. Y también conforme me da, hay que mantenerlo. Esta paja yo lo llevo toda la casa. Y mi señora lo seca, ahí vende pura paja seca. The raw material from the toquilla straw hats that bear the designation of origin stamp come from the Manabí toquilla plantations. Este es el producto, ¿no? Este cogollito, este es el producto. Ya cuando vengo la corto aquí. Y aquí viene, ahí sí, viene ya, se hace 2 piquetes aquí, con una cosita. Así, por ejemplo, aquí así, ¿ves? Se pica así a medio, así. De ambos lados, así. Así. Esto es lo que se va a cocinar, se sahuma y ya lo seca. Cuando está seca, de 3 días lo pone en la noche a la luna, a serenar. Ya seca, y ahí ya lo coge el otro día, lo lava. Con jabón azul, ale. De que lo lava, lo pone unos 10, 15 minutos y ahí lo sahuma de nuevo. Y de que lo sahuma de ahí sí, sale para allá comenzar a trabajar. In time, memories lose their accuracy. No sabemos quién habrá sido el maestro cuando hizo este sombrero. Pero este trabajo tiene ya siglos, ya no es de ahorita, tiene siglos ya que todo. After long tests and meeting international standards, in 2012, UNESCO declared the Ecuadorian toquilla straw hat an immaterial world cultural heritage. This means that it belongs to all human beings and must be preserved. In Ecuador, the toquilla straw hat is the second immaterial world heritage. The first is the Zapara people oral heritage and cultural manifestations. Durante mi camino conocí tejenderos, rematadores, azocadores, comerciantes del sombrero, dedos que danzan uniendo finas pajas secas, que deben ser hiladas en días nublados porque el sol las resquebraja. Así, desde su cosecha nos relacionamos con la paja toquilla, elemento vegetal usado por los primeros pobladores de esta provincia. El viaje acaba de empezar.